Muy buen día, mi nombre es Juan Esteban Gómez Delgado, estudiante de psicología. Hoy estamos reunidos en la actividad de la fase 4, fortalecimiento de la subjetividad femenina, la cual es nuestro tema. Eh, Nuestros compañeros en este caso son Ana Yive Guzmán Burbano, Danilo Fabián Bermúdez, Luz Adriana Duque, Lisette Yurani. Somos del grupo número 72. Y nuestra tutora es Ángela Adriana Rodríguez Villamil. En este caso, eh, tenemos el índice de contenidos, el cual en la primera fase tenemos la presentación del grupo, por segundo, los resultados estadísticos de violencia, tercero, análisis de las entrevistas, cuarto, conceptos de lectura, fortalecimiento de políticas públicas participativas, transformación social. Quinto, espacio participativo de los invitados. Y sexto, referencias bibliográficas. En este espacio hablaremos sobre la violencia contra las mujeres y el conflicto armado de Santiago de Cali. Doy el siguiente paso, que es la compañera Ana Yive, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a todos los asistentes a este encuentro el día de hoy. Antes de comenzar, quisiera hablar un poquito sobre el objetivo como tal de este espacio, y es que vamos a realizar la socialización de los hallazgos obtenidos en la fase anterior, donde tuvimos un proceso investigativo particularmente relacionado con las experiencias de violencia y las formas de afrontamiento eh, que se identificaron en el territorio. Entonces, a partir de esta socialización, vamos a propiciar un espacio participativo, que es el punto anterior que estaba mencionando el compañero, donde tanto nosotros como estudiantes, como ustedes como entrevistados, y a partir de esa experiencia en sus comunidades, vamos a construir conjuntamente unas estrategias de fortalecimiento comunitario orientadas a mitigar la violencia contra las mujeres en el contexto local de nuestra ciudad de Cali. Entonces, este encuentro tiene es de carácter tanto formativo como comunitario, porque pretende que nosotros como estudiantes, a partir de los conocimientos que estamos adquiriendo, y ustedes, a partir de su experiencia, podamos vincular estas dos formas de conocimiento a fomentar la conciencia crítica, la participación y la corresponsabilidad frente a este fenómeno que es la violencia de género. Entonces, comenzaré hablando un poquito sobre ese impacto de la violencia contra las mujeres en nuestra ciudad. Y es que cuando hablamos de conflicto casi siempre hablamos como o pensamos en las balas, en los combates, en las noticias trágicas que nos llegan, pero muy rara vez en realidad nos detenemos a ver cómo esto afecta a las mujeres. La información que voy a compartir ahorita no solamente refleja como una percepción personal, sino también eh, se refiere a los hallazgos que encontramos en las entrevistas y en el trabajo de campo realizado en la fase anterior. Entonces, tenemos unas cifras de la personalidad distrital donde nos dice que el 63% de las víctimas de conflicto armado son mujeres, y que de este porcentaje más del 40% han sufrido algún tipo de violencia, ya sea sexual o de género. Entonces, es importante mencionar que no solamente se trata como de hablar de cifras, sino que pensemos o llevemos esto a la vida real y a lo que esto implica. Y es que muchas de las víctimas somos mujeres, somos madres, somos hijas, somos esposas, y somos quienes quedamos a cargo de la familia cuando los hombres son desplazados, desaparecidos o están directamente involucrados en el conflicto. Entonces, esto significa que el impacto sobre ellas no solamente es personal, sino que eh, trasciende a la familia y claramente pues a las comunidades de donde hacen parte. Entonces, tenemos que se ven las redes de apoyo rotas, desplazamientos, dificultades económicas, dificultades sociales, aislamiento. Entonces, el conflicto no solamente golpea a la mujer de manera individual, sino que a toda esa estructura.
Entonces, cuando hablamos de conflicto, no podemos solamente como quedarnos con cifras, con titulares, sino que tenemos que mirar qué tanto eso afecta realmente a estas mujeres, reconocer lo que viven, entender que su experiencia es supremamente importante en la comprensión de la verdadera dimensión de lo que es en realidad el conflicto armado. No podemos ignorar esto porque si ignoramos esto sería como cerrar los ojos ante algo que nos está afectando y nos está doliendo pues a todos. Entonces, digamos que esas son como una de las consecuencias más graves y persistentes del conflicto armado. Entonces, es importante que como comunidad nos unamos y reconozcamos que este impacto nos compromete muchísimo a apoyar a las mujeres que están necesitadas, que están afectadas, a fortalecer a través de estrategias como las que vamos a de pronto ahorita plantear para que sean restituidos sus derechos, para fortalecer sus redes de apoyo y protección y promover esos espacios donde se garantice su bienestar y que sus derechos sean la prioridad. Entonces le doy paso ahorita al compañero Danilo que nos va a hablar sobre la distribución geográfica de la violencia contra las mujeres en Cali. Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Bueno, la distribución geográfica y los grupos afectados que encontramos en medio de la investigación son las comunas 2, 6, 15 y 17. Las zonas críticas están al nororiente de las comunas 1, 2 y 3 y al oriente en Potrero Grande. La edad predominante de víctima es de 29 y 59 años y también los mayores de 60. Los espacios de violencia están caracterizados al 88% de los casos y ocurren por fuera del hogar. Como podemos observar en la tabla, las cifras claves del impacto del conflicto armado, la fuente y el año son en la personalidad de Santiago de Cali. Las declaraciones de víctimas del 2021 al 2025 fueron más de 27.000 casos. Los hechos victimizantes están en el 58% de desplazamiento forzado y el 35% por amenazas. Las víctimas atendidas en el 2024 fueron 7.748 personas, con un 63% de mujeres afectadas. Las comunas receptoras principales que están siendo afectadas por la violencia son la comuna 12, los receptores son 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 21. Y las poblaciones más afectadas, en este caso estamos hablando del 71% de afrodescendientes y el 33% de niños y niñas y adolescentes afectados. Bueno, muchísimas gracias. Siguiente. La siguiente diapositiva la va a presentar la compañera Luz Adriana. Muy buenas tardes, es un gusto tenerlos el día de hoy en esta reunión y hoy pues vamos a seguir dándole continuidad al proceso en cuanto al objetivo que informa nuestra compañera Nayib y esos resultados que informa nuestro compañero Danilo. Entonces le damos continuidad como a las categorías, a esas variables y a esos hallazgos claves que encontramos dentro del análisis del conflicto armado y dentro de esa superación de las mujeres. Recordándoles así que el conflicto armado, pues esto contiene unas variables en presencia del territorio, los hechos violentos, los actores que hacen parte de esta parte violenta y el impacto que esto genera en las mujeres. En cuanto a la superación de las mujeres, encontramos las estrategias de la resiliencia, la recuperación que se realiza, las acciones para no repetirlas, para que esto no vuelva a suceder, ya que esto ocasiona traumas, y la intervención comunitaria. Recordemos que las mujeres siempre estamos reconstruyendo las vidas mediante trabajo, la educación y la participación comunitaria, siendo así agentes de transformación social y vemos mucho mujeres liderando comunidades. Si bien sabemos que la guerra y los conflictos armados pues ocasionan muchos daños dejando a mujeres con sus hijos y cabezas de hogar, y es allí donde se toma como el poder o nos tomamos el poder de poder llevar adelante todos estos caos, esta violencia que de alguna manera pues ocasiona el proceso y siempre en los hogares es el cuidado ante los hijos, ya que hay ausentismo también en las familias
y dejan muy marcado el proceso en la mujer. Y es muy bonito cuando uno ve a aquellas líderes comunitarias trabajando por la comunidad, por los niños, por esas poblaciones de alto riesgo social ocasionados pues por la violencia. Le damos continuidad a nuestra compañera Lisette con el origen de la violencia y las convergencias. Hola, muy buena tarde. Pues me presento para los asistentes aquí. Mi nombre es Lisette Correa. Yo les voy a hablar de lo que es el origen de la violencia contra la mujer. Entonces, la violencia contra la mujer, digamos que tiene unas raíces estructurales bastante amplias. No son hechos aislados, sino como el resultado de todos estos patrones culturales y sociales que mantienen como tal la desigualdad de la mujer. Lo que es el machismo, el modelo patriarcal, esto se reproduce siempre en las familias, en las escuelas, en los medios, validando, digamos, esta subordinación de la mujer, o sea, como que enfatizan como que el hombre es el que manda sobre la mujer, por decirlo así. También tenemos el conflicto armado, que también potenció, digamos, esta violencia, dejando secuelas como el desplazamiento, el miedo y la exclusión a las mujeres, sobre todo. Y además también persiste, digamos, la discriminación laboral y la falta de acceso, digamos, a espacios de poder. Todo esto se configura, digamos, en un entorno que perpetúa la violencia y exige, digamos, transformaciones más profundas para que logremos cambios, digamos, reales como tal. En lo que tiene que ver con las convergencias, entonces, en las convergencias generales, tenemos, digamos, que las entrevistas nos mostraron que las mujeres siguen siendo, digamos, las más afectadas, pero que también son las que más se levantan, ¿ya? A través de la educación, el trabajo y la participación comunitaria han construido, digamos, una resiliencia y un apoyo mutuo entre todas. Los programas culturales, educativos, estos, digamos, que han ayudado mucho, digamos, a prevenir, digamos, esta violencia y reconstruir todo este tejido social. Todo esto, digamos que reafirma que la violencia está ligada a las estructuras machistas y al conflicto, y que la solución está en una acción colectiva y en políticas que promuevan la igualdad y la reparación pues, de las mujeres. Continuamos en este momento con la diapositiva número 5, donde vamos a hablar de los conceptos de lectura, donde hablamos del fortalecimiento, políticas públicas participativas, transformación, entre otras. Bueno, inicialmente vamos a hablar sobre el fortalecimiento. Esto más sobre el proceso de que se ve en el conflicto armado, ¿no? Esto da por entenderse que se mitiga y depende del contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto refiere a un esfuerzo que las personas víctimas de esa violencia ven los efectos negativos y asimismo en su entorno, porque muchas personas se ven em, en muchas diversificación y reconstrucción del tejido y de la cultura social. Esto da prevalencia a la justicia transformacional, a la reconciliación y también a la reparación de fortalecimiento por parte de una afectación de régimen, ¿no? Que esto da una afectación a futuro y también en el presente. Bueno, también en este impacto siempre se ve el entorno que es muy afligido por diferentes partes de las personas y esto hace parte de qué? De la violencia, que es más como em, que requiere una atención urgente por parte de las políticas públicas o bueno, entre muchas otras más. Bueno, doy paso a mi compañera.
Compañera, ¿tienes el audio apagado, por favor? Perdón. Continuando con lo de las políticas públicas participativas, pues estas como tal, digamos, buscan que las comunidades participen activamente en las decisiones que las afectan. En este caso, pues cuando hablamos de las decisiones de las mujeres. Entonces, según Montero, que era pues alguien, un psicólogo, implica que un trabajo colaborativo entre el Estado y la ciudadanía basado en el respeto y en el reconocimiento del saber comunitario. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir esto, digamos, en torno a Cali? En este enfoque es esencial que aunque en Cali existen políticas de género, su avance aún es limitado. De hecho, es muy limitado. Creo que está más o menos en el 27%, que es lo que se está cumpliendo. Entonces, digamos que hay que fortalecer esta participación en las mujeres, en que se unan a estas mesas de trabajo, a estos comités locales, porque esto es lo que nos permite, digamos, transformar toda esta inclusión de las mujeres en todos los ámbitos, pues donde digamos que se escuche la voz de cada una. Esa es la única manera de que de verdad llegamos a estos entornos. Entonces, para transformar, digamos, las instituciones y que estos espacios sean más justos y democráticos. Así, digamos que las políticas participativas son unas herramientas de fortalecimiento comunitario, donde las mujeres dejan de ser receptoras y se empoderan y se convierten en estas protagonistas del cambio social. Entonces, le paso a la siguiente compañera o compañero. Gracias, compañera. Bueno, relacionando la transformación social en el conflicto de la violencia contra la mujer, podemos revisar qué es el proceso continuo y multifacético que busca siempre reemplazar la cultura de la desigualdad y de alguna manera el dominio por una cultura de igualdad. Siempre desde el respeto, la corresponsabilidad en todas las esferas de la vida social. Siguiente, compañera. Gracias, compañera. Yo voy a hablar respecto a la acción participativa, a investigación y acción participativa, que básicamente es un enfoque o es un método para hacer investigación y se utiliza en la psicología comunitaria. Y es aquí donde la comunidad no solamente es el objeto de estudio, sino que está directamente vinculada tanto en la recolección de información como en esas acciones que se deben hacer para lograr los cambios que se identifican. Entonces, aquí la comunidad es agente de su propio cambio, ¿cierto? Entonces, lo bueno y las ventajas que ofrece la investigación y acción participativa es que permite que la comunidad y la gente hable, discuta y piense sobre su propia realidad y que las acciones que se implementen en realidad tengan sentido y respondan a las necesidades que se van encontrando, ¿cierto? Entonces, esto genera en las comunidades empoderamiento, van obteniendo herramientas para poder enfrentar y transformar su entorno. Entonces, digamos que la investigación de acción participativa no es solamente estudiar la realidad social, sino cambiarla junto con la comunidad, junto con quienes la están viviendo directamente, fortaleciendo esos lazos, el aprendizaje colectivo y el sentido de pertenencia. Entonces, eso sería en cuanto a la investigación y acción participativa, que es un concepto clave en cuanto a los, digamos, estrategias que más adelante vamos a desarrollar. Hay que tenerla muy presente. Bueno, les voy a hablar sobre los métodos de conciencia. Como métodos de conciencia, pues estamos hablando de personas que han sido afectadas por la violencia, que durante años han sido mancilladas socialmente. Entonces, lo que buscamos como personas más conscientes es construir soluciones colectivas en las que podamos centrarnos para darle solución o por lo menos tratar de mitigar un poco la situación de las personas que están viviendo este tipo de situación. Dentro de la investigación podemos observar, y hay unos puntos que son esenciales, como la escucha, que
que se necesita para las personas que han sido sobrevivientes de este tipo de procesos. Cuando las personas comparten procesos de violencia, es bueno escucharlos. Como una segunda parte, podemos decir que enseñarle a las nuevas generaciones y aprender de todos los procesos que han tenido las personas es fundamental para que los géneros puedan sopesar la situación y así puedan ellos tratar de que los derechos humanos sean más fortalecidos. Tenemos también las exigencias y los servicios que son propósitos para los sobrevivientes por la violencia. Estos deben ser realmente adecuadamente financiados por las gobernaciones. Se comprende que cuando hablamos de consentimientos, es crucial que la interacción de las personas sea clara y activa para que podamos ser un poco más conscientes de lo que el dolor que pasan las personas en este tipo de procesos. A veces iniciar una conversación en contra de la violencia de género o lo que es una situación de violación también es importante, ayuda a que se suavice un poco la situación hablando sobre los temáticos, siempre y cuando las personas también gusten compartir la información, ¿no? Demostrar la posición hacia la cultura, la oposición hacia la cultura de la violación. Lastimosamente, como lo hemos venido viendo en la diapositiva, hemos sido personas que dentro de las culturas ha existido una marca desde la antigüedad con el mancillamiento y el maltrato hacia la mujer, y no solamente hacia la mujer también, sino a hombres en géneros de LGTBIQ+, que también han sido violados y mancillados. Hombres que por medio de la violencia han sido maltratados por estar o no en el lugar equivocado o por estar confiando, donde el apoyo familiar es fundamental para poderse desarrollar. Entonces, la escucha es muy importante. Cuando tengamos la posibilidad de pronto de donar a organizaciones y escuchar lo que ellos están tratando de implementar para mejorar, es bueno. En muchas ocasiones las personas no logran sopesar su situación o sobrellevarla debido a los aspectos económicos y hay fundaciones que ayudan, pero a veces no alcanzan lo que se hace como requerimiento para poder dar incluso a veces un diálogo abierto, ¿no? Ser un poco más responsables con los demás nace desde la regulación de comportamientos abusivos que en algunos casos llevan al acoso sexual, que a veces son un poco tolerados por culturas familiares, ¿sí? Promover entornos seguros en el hogar y en la sociedad y en la parte educativa. Observar muy bien dónde están los hijos, quiénes son sus amigos, mantener la seguridad de un entorno, hace que podamos llevar y manejar mejor esta situación. Es crucial conocer los datos de violencia, como lo veníamos explicando en el proceso. Es muy importante para que podamos abordar de una manera más efectiva la situación que se está presentando a nivel social. Bueno, muchísimas gracias. Damos paso a la siguiente diapositiva, donde vamos a interactuar en nuestro espacio participativo. Nos gustaría escuchar sus opiniones. Compañera. Bueno, damos como una introducción sobre este espacio. Es un espacio participativo precisamente, pues es un momento para que conversemos, para compartir ideas y para pues construir juntos, digamos, estas estrategias para minimizar estos
problemas a nivel de la mujer. Entonces, queremos escuchar sus voces, experiencias, proponer, digamos, estas estrategias que fortalezcan a la comunidad, que ayuden a prevenir la violencia en contra de las mujeres en nuestro entorno. La idea es, digamos, que entre todos pensemos en acciones reales que desde lo que vivimos, desde nuestra experiencia, no sé, ya allí. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Quién quieren? Si quieren, pueden abrir todos el micrófono. Si quieren pueden abrir cámara y así La volvemos señora, más participativo el proceso. no sé si el Claro. compañero puede retirar, porfa, dejar de compartir para que nos podamos ver todos. Espérame, yo Bueno, y Tati por ahí está alzando la compartir. mano para participar. Ujú. Hola, sí, muy Listo. buenas tardes para Gracias. todos. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, excelente reunión. Muchas gracias pues por toda esta información que nos están brindando y dándole como respuesta a lo que nos plantea Lisette para este espacio de participación. Es muy importante pues reconocer que para fortalecer estas comunidades y prevenir lo que es la violencia contra la mujer, lo primero y lo más importante para mí, hablando desde el área de la psicología, porque también soy estudiante de psicología, es promover estos espacios de diálogo y pues de apoyo, ¿no? En donde nosotros creamos grupos con estas mujeres para compartir las experiencias, fortalecer las redes de apoyo y reconocer pues esas señales de violencia. Otra cosa que me parece súper importante es la capacitación en equidad de género. Entonces, esto básicamente es como lo mismo, sensibilizar tanto a hombres como a mujeres sobre cómo esta igualdad y el respeto pues que se tiene sobre los derechos humanos de cada uno de nosotros. Más que nada también fortalecer como el liderazgo femenino, la articulación pues con instituciones de apoyo que ustedes ya lo nombraron y esas actividades pues comunitarias que tienen el enfoque al cuidado y la convivencia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Parece una excelente apreciación. No sé, eh, ¿alguien más de pronto ha tenido alguna experiencia, digamos, con estas mesas o comités locales de las instituciones, pues como para fomentar todo esto de las políticas donde se protegía, digamos, donde se empodera a la mujer en todo esto en torno de los, ay, se me fue perdón, la cosa, donde empoderan a la mujer y le dan este protagonismo para el cambio social? O sea, alguien, digamos, ha tenido como una experiencia así. La señorita Yarit, Adriana. Hola, buenas tardes. Muy buena tarde. Bueno, dando como que la percepción mía desde este tema de la violencia, una experiencia como muy mía, no, pero sí he estado en ese ambiente donde mi padrastro maltrataba a mi madre, físico y psicológicamente. Por eso es que, y ella, y no sé, yo estaba más pequeña, pero sí me acuerdo que ella sentía mucho miedo. Entonces siempre como que lo excusaba diciendo que estaba borracho. Y lo que yo pienso desde ese tema es que yo siento que, no siento, no, es un tema que sigue afectando a muchísimas mujeres, no solo como pareja, sino también como hijas, madre, amigas. Efectivamente. Son patrones que se repiten. Y bueno, y como yo soy estudiante de psicología y obviamente desde la psicología, pues es algo que se necesita entender y transformar. Muchas Claro, gracias. sí, señorita. ¿Qué consideras tú que, digamos, podría haber, digamos, ayudado a mitigar ese problema en tu caso,
en tu caso puntual? O a tu mamá, creo que fue que dijiste. ¿Conmigo? Sí, señorita. ¿Me repites tu pregunta, por favor? O sea, digamos, qué acciones crees que habrían logrado mitigar ese riesgo o que se siguiera como, como que siguiera ese patrón en la vida de tu mamá? Creo que fue que dijiste. No, yo mencioné que son patrones que, o sea, no simplemente le afecta como la mujer en sí, sino que también, o sea, sus hijas, si tienen hijas, eso también podría ser patrones que se repite si no se mejora, pues, como con ejemplo, como con mi mamá, ¿sí me entiendes? Ujú. Sería algo que actualmente, porque he sido una persona que lee muchos libros de autoayuda, son cosas que yo soy muy consciente que yo no puedo permitir ese tipo de tratos porque dentro de mí no es aceptable, no es algo que yo tenga que negociar con mi pareja. En aquel tiempo Ok, pues estaba más pequeña para para identificar si estaba bien o estaba mal. Pero obviamente llegas a un punto de conciencia que tú sabes y sabes percibir entre lo bueno y lo malo. ¿Mm? Entonces son algo que hay muchas cosas en las que se puede ayudar. En aquel tiempo mi madre pues pasaron cosas con mi hermana mayor que hizo que eso como que mi mamá reaccionó, porque a veces uno tiene que tocar fondo para poder uno reaccionar y decir, esto no está bien para mí, esto no simplemente me está afectando a mí, sino las personas que me rodean, sobre todo las hijas y hay hijas menores. Entonces aquel tiempo pasó algo con mi hermana mayor en la cual mi mamá aterrizó y dijo, esto no está bien. Buscó tipos, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que ella tomó distancia de mi padrastro y lo dejó, ella se mudó a otro lugar en el que vivía, lo dejó y ella se fue a vivir con su hermana en aquel tiempo. ok. Y mi mamá recibió, pues, en aquel tiempo supongo yo que recibió ayuda, consejos, más que todo consejos de sus hermanas y de su prima, más que todo su red de apoyo fue creo que mi tía y le ayudó bastante y es algo que actualmente mi mamá sé que no repetiría, pues algo que pues ella recibió ayuda y fue algo que fue mejorando. No sé si es Perfecto. tu pregunta. Muchísimas gracias, compañera Adriana, por su Muchas intervención. gracias. Es muy valioso eh, la Pues información que nos brinda. es la que tengo, que digamos propio, pero sí viví momentos como ese maltrato hacia la mujer. Gracias, Adriana. Vamos a darle paso a nuestro compañero Andrés Castrillón. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? Mucho tardes. gusto. Andrés Castrillón, como dijiste. Gracias a Nayib por la invitación. Eh, Me parece muy pertinente el tema, pues no soy estudiante de psicología, me desempeño en otras áreas financiera y contable de una empresa. Y pues haciendo un aporte al tema como tal, si lo enfocamos pues desde un punto de vista político, vemos que el rol de la mujer nada más que mejor que lo represente que una misma mujer, ¿cierto? Desde el gobierno nacional, departamental y local, ver cómo se desarrollan proyectos políticos en normas, en leyes, pues que vayan en pro del bienestar de la mujer, que se ejecuten dentro de unos parámetros, obviamente, que se prevalezca la protección de los derechos fundamentales básicos de la mujer, no solo como en su rol de mujer, sino como también de mamá, a veces toca hacer también el papel de papá, entonces digamos que ese rol político ha tomado mayor auge en los últimos años. Veo una mayor participación, por lo menos en mi empresa, veo que un poco más del 70% de los colaboradores son mujeres y de manera indirecta podemos evidenciar que el empoderamiento femenino está sobresaliendo, pues falta muchísimo por combatir digámoslo coloquialmente, la ignorancia a veces del hombre, de la figura masculina que trata como de sobreimponer
sobre la mujer creyendo que es la figura no dominante y vemos que es al contrario. También un aporte muy preciso es cómo esas políticas se están encaminando para resarcir, más allá de una como figura pública, resarcir económicamente a las mujeres afectadas. Digamos que todos estos procesos obviamente llevan un tiempo, no es de la noche a la mañana que se ejecutan, pero sí se ha habido un progreso paulatino, falta mucho por combatir. Desafortunadamente, pues hay varios índices de maltrato de intrafamiliar que se pueden ver en las comisarías de familia que aún siguen siendo elevados. En mi ignorancia, yo consideraría que puede haber un factor que haya que ajustar o ser más duros a los hombres, ¿cierto? No solamente, bueno, un X ejemplo, un hombre le pegó a una mujer, van a la comisaría, él hace el compromiso de no volverlo a hacer, pero yo creo que una mano dura en el sentido de que listo, usted no lo vuelve a hacer, hace un compromiso, pero la mano dura es un cumplimiento económico. Lo digo yo desde mi perspectiva, no he visualizado pues en mi rol como padre de familia o como hijo, no he visto violencia, pero he visto casos muy externos que sí, entonces yo creo que uno como hombre también le afecta lo económico, entonces es una manera como de poder mitigar esa violencia hacia la mujer y obviamente eso tiene que ser resarcido moral y económicamente a las mujeres. Muchas Ese gracias, sería como un Andrés. pequeño aporte. Muchísimas Claro que gracias. Es sí. muy importante y muy valioso el aporte, ya que normalmente hablamos del género en cuanto a la mujer de violencia, pero se esconde también mucho el maltrato, la violencia hacia el hombre. Muchas veces también por pena, por vergüenza, por asumir un rol de es que yo soy hombre, yo soy macho, entonces se ve más como el tema en la parte femenina, no en la masculina, pero sucede en ambos. Pero es algo pues como que se oculta también desde la parte del machismo. Bueno, le damos continuidad a nuestra invitada Brigitte, quien pueda, muchas gracias. Nuestra Bueno, participante bueno, Brigitte está alzando la mano, ¿está allí? sí, aquí estoy, ¿me ven? Sí, sí. Bienvenida. No, sí, me ven. Bueno, buenas tardes para todos. Ahora sí, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Pues respondiendo a la pregunta que mencionaba, si habíamos llegado a participar en actividades contra la violencia de las mujeres ya de manera institucional, pues sí. En mi caso hice parte de la Mesa Municipal de Mujeres de Cali del periodo 2021 al 2024 y pues hago parte también de la Mesa Territorial de Mujeres de la Comuna 20. En ese orden de ideas, pues siento que el tema de género, de la equidad de género, se ha venido como tratando un poco más, siento que hemos avanzado, pero algo que me parece muy curioso, que aprendí de hecho este año, es que lo veníamos haciendo como, a mi parecer, como al revés, ¿sí? O sea, nosotros educábamos a las mujeres, pero no educábamos a los hombres, ¿sí? En la parte de género. Y por ejemplo, en estos momentos hay una organización que lo hace, que se llama Social Barber, ¿sí? Educa a los hombres en las barberías para poder tener estos temas de género y mitigar, porque quien comete la violencia por lo general siempre es el hombre contra la mujer. Y cuando se trata de la violencia de la mujer hacia el hombre, pues en este caso es educar a la mujer, ¿sí? Para evitar como ese tipo de acciones. Entonces, me llamó mucho la atención porque no lo había visto desde el punto de vista donde pues educar al hombre en cuestión de su peluquería, porque el hombre por lo general siempre está como en el rol de que por la sociedad tiene que guardar silencio, no puede llorar, no puede dejarse sentir, no se puede dejar ver débil. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos identificaron que cuando el hombre va y se peluquea, como que le cuenta toda su historia al barbero y ahí, desde ahí se hace un proceso de pedagogía.
Entonces, eso me gustó muchísimo, lo traigo a colapsar, por si de pronto en dado caso, pues les gustaría realmente conocer la organización. Eso en cuanto al hombre, ¿sí? La equidad de género, como les mencionaba, pero ahí educan solamente los hombres. En cuanto a las mujeres, pues sí, a nosotras nos han dado charlas desde la Secretaría de Bienestar Social y la Subsecretaría de Equidad de Género y Empoderamiento Político, que está escrita la Secretaría de Bienestar Social, perdón, y pues nosotros hemos visto un tema así de fortalecimiento en cuanto a las mujeres, de que hoy en día las mujeres ocupan ya cargos públicos, cargos políticos, ¿sí? Que todavía toca trabajarlos, sí, porque de hecho hay una ley para nosotras, no recuerdo bien si es la 1252, que habla que del 70% tienen que ocupar cargos públicos las mujeres a nivel institucional, pero les hace falta, ¿sí? Hoy en día vemos que no quieren a las mujeres como en estos cargos y es bastante violento, por así decirlo, porque hacen comentarios que la verdad no van al caso y pues se sufre violencia también política por ese lado. Sin embargo, me siento muy orgullosa del género que soy, de la mujer que soy, y creo que todas las mujeres deberían de sentirse orgullosas por todas las luchas que han ganado, y pues dentro de la mesa como tal he identificado un tema de transversalización. De hecho, es un trabajo de grado que estoy trabajando en estos momentos, que logré identificar que le hace falta a las mujeres y a las instituciones públicas. ¿Qué sucede? La transversalización hace que las instituciones realmente se enfoquen también en temas de género, ¿sí? En que no solamente, por ejemplo, porque es Dagma y se encargan a nivel ambiental, entonces a él no le compete o a la institución no le compete el tema de género, no, qué pena, también te compete, ¿sí? A las 15 secretarías que maneja Cali le compete el tema de género. Entonces necesitamos que las 15 secretarías estén de la mano con la Secretaría de Bienestar Social trabajando estos temas de género, ¿sí? Y pues en la parte de ustedes les agradezco mucho que tengan esta mirada desde la psicología, porque desde la institucionalidad sí falta mucho, pero el aporte de ustedes es bastante significativo, créanme que sí. Esto es todo. Gracias. Muchas gracias, participante Brigitte. Bueno, ya le estamos dando como finalidad a este encuentro tan maravilloso. Y por último veo que tiene Adriana nuevamente la mano alzada. ¿Quieres aportarnos algo más? Sí, claro, que es lo que mencionó el muchacho anteriormente, que actualmente en la sociedad ya el maltrato ya no es como de género, porque para nadie es un secreto que hay hombres que también reciben maltrato, pero como a los hombres lo tienen en esa parte de que no pueden decir, no son los que reciben los golpes, más no son los que dan. Lo que quiero decir que tanto mujeres como hombres son como que producto de una cultura que por generaciones ha sostenido como que esa desigualdad y el poder sobre que el otro, pues, ¿cómo te explico? Porque ya se me fue la idea que había tenido hace rato. El punto es que lo que quiero llegar es que ya la violencia en sí ya no es de género. Antes se veía muchísimo que la que más se recibe golpes es la mujer. Actualmente el hombre recibe golpes. Porque si te fijas en redes sociales hay muchos que mujeres dicen, quiero llegar y quiero golpear a mi marido. Y conozco personas que golpean a su pareja. Lo que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con el compañero que mencionó antes. Ya no es los maltratos, ya no es contra la mujer, ahora es de ambos géneros. Sí, es muy cierto, Adriana. Ahora ya se ve muy 50-50 el proceso, aunque yo creo que eso ha sido de toda la vida, sino que el hombre, el tema del ser el machista, el hombre, el varón, el gran proveedor, entonces eso se oculta de alguna manera. La débil es la mujer. Exactamente. Y se sigue viendo. Sabemos que de todas maneras no se ha acabado el maltrato por la mujer porque de alguna manera
se nota, la fiscalía, pues hay muchos casos también, pero es muy difícil que un hombre diga, me voy para la fiscalía a montar una denuncia, porque se va a sentir observado, burlado, acosado. No es lo mismo para la mujer que llega llorando, triste, deprimida, con el trauma, a un hombre que llega, güey, este señor viene aquí que va a percibir más bien una burla que la sociedad misma ha tachado en el proceso, que no debería de ser así, porque ambos géneros deben ser respetados y tanto el hombre como la mujer debe de ir al mismo nivel, y no ser uno más o uno menos, porque somos seres humanos y la igualdad es muy importante. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Vamos a cerrar con nuestra compañera Nayibe, y les agradecemos muchísimo por todo su tiempo. Muchas gracias, compañera Luz Adriana. Bueno, entonces, inicialmente, darle las gracias a todos mis compañeros por sus valiosos aportes, por contextualizarnos respecto a esta problemática. Y a ustedes, los invitados, también agradecerles el espacio. Sabemos que no es fácil sacar un domingo de pronto familiar para compartir en este espacio, pero me parece que fue un encuentro muy, muy fructífero. Todos creo que desde su experiencia, desde su perspectiva, nos dieron como esa luz respecto a dónde tienen que ir orientadas esas estrategias, ¿cierto? Entonces encontramos, por ejemplo, que se habló de reconocer y fortalecer los espacios de diálogo, que deben hacerse capacitaciones en equidad de género, que la educación para las mujeres contribuye a cambiar la realidad desde la experiencia individual para luego pasar sí a las comunidades o a la sociedad. Se habló del rol político de la mujer, cómo ha ido creciendo y eso ha impactado muy satisfactoriamente en la realidad respecto al conflicto de género actualmente. Se habló de la participación política de las mujeres, del empoderamiento femenino, de la restauración a las víctimas, como lo expresó el invitado Andrés Castrillón, que hablaba de pronto de que somos merecedoras y debería hacerse un tipo de justicia restaurativa, que las políticas públicas deberían ir encaminadas a eso, a la resarcición de las víctimas. Hablamos de educación en espacios, como lo mencionaba Brigitte, que me pareció supremamente importante, una iniciativa que no conocía, la educación en espacios meramente masculinos. Me parece que tiene un impacto supremamente importante, donde esas organizaciones van allá y capacitan a los hombres respecto a esta problemática. Y también, por último, se habló sobre los entes gubernamentales e institucionales que deben trabajar de la mano para poder mitigar esta problemática. Entonces, yo creo que a partir de allí podemos ya como generar esas estrategias y plantearlas un poquito más, esperando pues que sean posibles de llevar a cabo en las comunidades, que es realmente lo importante. Entonces, para finalizar, les agradezco inmensamente a todos, como lo dije anteriormente, y que tengan una linda tarde. Muchísimas Muchas gracias. gracias, compañera. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego.